Existen momentos en la vida donde el destino te coloca exactamente donde debes estar, aunque tome décadas comprenderlo. Me llamo Carmen Jiménez, hoy tengo 72 años, y la historia que voy a contarles es la de una niña rota que se convirtió en una mujer fuerte, de una víctima silenciosa que encontró su voz, y de una justicia que tardó 40 años en manifestarse, pero que llegó de la manera más inesperada posible. Antes de comenzar, quiero pedirles que le den like a este video y se suscriban al canal, porque compartir estas historias verdaderas es dar esperanza a quienes la necesitan. Comenten también desde dónde nos están viendo. Me encanta leer sus mensajes que me dan la fuerza para continuar dando testimonio. Mi historia comienza en los años 1950, en la pequeña ciudad de Córdoba, Argentina. Era una niña de 8 años, con cabello castaño rizado y grandes ojos verdes que todos encontraban tan expresivos. Mi madre Francisca era viuda desde mis 4 años. Mi padre biológico había muerto en un accidente laboral en la fábrica textil local. Vivíamos en un pequeño apartamento arriba de la panadería Morales, donde mamá trabajaba desde el amanecer para sacarnos adelante. Era una época difícil para una mujer sola con un hijo. Las miradas de los vecinos, los susurros, los juicios silenciosos. Mamá hacía lo mejor que podía, pero yo veía bien el cansancio en sus ojos, las arrugas que surcaban prematuramente su rostro por las preocupaciones. Era tan joven todavía, apenas 26 años, pero ya cargaba el peso del mundo sobre sus hombros. Fue entonces cuando apareció Miguel Santos en nuestras vidas. Había llegado de España unos años antes, huyendo de la pobreza de su pueblo natal cerca de Sevilla. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un bigote negro impecablemente recortado y manos que parecían capaces de reparar cualquier cosa. Poseía la única clínica veterinaria de Córdoba y los alrededores, y su reputación trascendía incluso los límites de nuestra provincia. Miguel era respetado por todos. Los estancieros de los pueblos cercanos hacían kilómetros para venir a consultarlo cuando sus animales estaban enfermos. Tenía esa autoridad natural, esa forma de hablar con seguridad que tranquilizaba a la gente. En nuestra pequeña comunidad católica y conservadora, un hombre como él era considerado una bendición. Comenzó a cortejar a mi madre de manera muy clásica. Flores los domingos, invitaciones a cenar en el único restaurante elegante de la ciudad, pequeños regalos para mí, libros, cintas para mi cabello, una vez incluso una pequeña muñeca de porcelana que atesoré durante años. Era encantador, atento y, sobre todo, representaba la seguridad financiera y social que mamá buscaba desesperadamente. «Carmen, mi amor», me decía mamá mientras me cepillaba el cabello por las noches. «Don Miguel nos ofrece la oportunidad de tener una verdadera familia. ¿No te gustaría tener un papá que cuide de nosotras?» Su voz temblaba ligeramente cuando decía esto, como si tratara de convencerse a sí misma tanto como a mí. Yo asentía con entusiasmo. A los 8 años, la idea de tener un padre era maravillosa. Miguel era gentil conmigo. Me llamaba mi pequeña princesa y me enseñaba palabras en su lengua nativa. A veces me llevaba a su clínica los sábados por la mañana, mostrándome cómo curar a los animales heridos, explicándome con paciencia el oficio que tanto amaba. Se casaron en junio de 1958. En un hermoso día soleado. Recuerdo mi vestido rosa de organza, el orgullo en los ojos de mamá cuando dijo «sí» ante el altar de la iglesia San Rafael. Toda la ciudad estaba allí. Era el evento social del año. Miguel era un partido de oro, y muchas mujeres envidiaban secretamente a mamá por haber conquistado a tal hombre. Nos mudamos a la gran casa de Miguel, una hermosa residencia burguesa con jardín, ubicada en el barrio más respetable de Córdoba. Para mí, era como un castillo de cuento de hadas. Tenía mi propia habitación, decorada con papel tapiz de flores rosas, con una gran cama con dosel
y un armario a juego. Miguel incluso había hecho instalar un columpio en el jardín, solo para mí. Los primeros meses fueron maravillosos. Miguel era un padrastro atento y paciente. Me ayudaba con mis tareas, me llevaba a pasear los domingos después de misa, me compraba libros y juguetes. Mamá irradiaba felicidad. Finalmente tenía la vida que siempre había soñado. Cenábamos juntos todas las noches en el hermoso comedor, con la vajilla de porcelana de Limoges y los cubiertos de plata heredados de la familia de Miguel. Pero las cosas comenzaron a cambiar sutilmente hacia mi 9º cumpleaños. Primero, fueron pequeños gestos que me hicieron sentir incómoda. Sus manos que se demoraban demasiado cuando me ayudaba a ponerme el abrigo. Su forma de mirarme cuando pensaba que nadie lo observaba. Comentarios sobre mi belleza que parecían diferentes, más intensos que los cumplidos habituales de un padre a su hija. «Te estás convirtiendo en toda una mujercita, Carmen», me decía en español, pensando que mamá no entendía. Sus ojos me escrutaban de una manera que me hacía estremecer, pero no sabía por qué. Era demasiado joven para comprender qué significaban esas miradas, esa tensión nueva en el aire. Mamá estaba tan feliz en su nueva vida que no notaba nada. Se ocupaba de mantener la casa impecable, cocinaba comidas deliciosas, recibía a las esposas de los notables de la ciudad para el té. Se había convertido en señora Santos, la esposa del respetado veterinario, y esto le daba un estatus social que nunca había tenido antes. Miguel comenzó a ofrecerse para cuidarme cuando mamá tenía que salir. «Déjamela, Francisca», decía con una sonrisa encantadora. «Me encanta pasar tiempo con mi pequeña princesa. Nos vamos a divertir mucho, ¿verdad, Carmen?» Y mamá, agradecida de tener finalmente unas horas de libertad para ver a sus amigas o hacer sus compras tranquila, aceptaba con alivio. Fue durante una de esas tardes, en octubre de 1958, que mi vida cambió para siempre. Mamá había ido a visitar a su hermana en el pueblo vecino y no debía regresar hasta el final de la noche. Miguel me había dicho que íbamos a jugar a un juego especial, solo nosotros dos. «Es nuestro pequeño secreto», había murmurado, sus manos ya posadas en mis hombros, de una forma que me ponía incómoda. Lo que pasó en esa habitación de huéspedes, lejos de la mirada de mamá, lejos de cualquier testigo, me robó mi inocencia y mi confianza en el mundo en el espacio de unos minutos atroces. Los detalles no los contaré. Ciertos sufrimientos son demasiado íntimos para ser compartidos, incluso 40 años después. Pero lo que sí puedo decir es que el hombre en quien mamá y yo habíamos puesto toda nuestra confianza, aquel que se suponía debía protegernos y amarnos, resultó ser el monstruo más peligroso que podríamos haber encontrado. «Si le dices algo a tu madre», me susurró después, su rostro muy cerca del mío, «nunca te va a creer. Y aunque te creyera, le rompería el corazón. ¿Quieres que tu mamá sea infeliz? ¿Quieres que pierda esta hermosa casa, esta nueva vida? Todo eso sería tu culpa, Carmen. Tu culpa». Su voz era suave, casi tierna, pero sus palabras eran como cuchillos que laceraban mi alma de niña. Y así comenzó mi largo calvario. Miguel era un depredador calculador y paciente. Sabía exactamente cómo manipular a una niña aterrorizada, cómo usar mi amor por mi madre en mi contra, cómo hacerme creer que yo era responsable de lo que me pasaba. Las agresiones se repitieron, siempre cuando mamá no estaba, siempre acompañadas de las mismas amenazas, los mismos chantajes afectivos. Me convertí en una niña diferente. Mis notas en la escuela cayeron, ya no sonreía, pasaba horas en silencio en mi habitación. Mamá se preocupaba, por supuesto, pero Miguel siempre tenía una explicación tranquilizadora. «Es la edad difícil», decía doctamente. «Las niñas pasan por fases así. Hay que tener paciencia con ella». Y mamá le creía.
Porque él era Miguel Santos, el hombre respetado, el hombre bueno que nos había salvado de la pobreza. Los meses pasaron así, en esta doble vida atroz, donde era a la vez la pequeña princesa mimada a los ojos del mundo y la víctima silenciosa de un depredador. Miguel era un actor consumado. Continuaba interpretando el papel del padrastro perfecto en público, ofreciendo regalos, haciéndome cumplidos delante de otros, mostrando todas las señales exteriores de un hombre que adoraba a su hijastra. Pero en la intimidad de nuestro hogar, cuando mamá daba la espalda, se convertía en otra cosa. Sus sonrisas se transformaban en muecas, sus caricias en agresiones, sus palabras dulces en amenazas veladas. Y yo, niña de 9 años aterrorizada y traumatizada, cargaba ese secreto como un veneno que me carcomía por dentro, día tras día, noche tras noche. Lo que aún no sabía es que esta historia que comenzaba en el horror absoluto, terminaría, décadas después, con una justicia que ni mis sueños más salvajes habrían podido imaginar. Pero eso es para el resto de mi relato. Los años que siguieron fueron los más oscuros de mi existencia. Miguel había perfeccionado su sistema de manipulación con una precisión quirúrgica. Sabía exactamente cuándo atacar, cómo hacerme callar y, sobre todo, cómo mantener su fachada respetable delante de mi madre y el resto de la comunidad. El invierno de mis 10 años fue particularmente cruel. Miguel había tomado la costumbre de venir a mi habitación por las noches, cuando mamá dormía profundamente después de tomar los somníferos que él le recetaba supuestamente para sus nervios. «Necesita descanso», le explicaba a mamá con esa solicitud fingida que me daba ganas de vomitar. «Una mujer como tú merece dormir bien». Y mamá, conmovida por tanta atención, tomaba religiosamente esas pequeñas pastillas blancas que la dejaban inconsciente hasta la mañana. Esas noches eran mis peores pesadillas. Aprendía a no llorar más, a no suplicar más, porque eso solo excitaba más a la bestia que se escondía detrás de la máscara de respetabilidad de Miguel. Desarrollaba esa capacidad aterradora que poseen los niños traumatizados, la de ausentarse mentalmente de su propio cuerpo, de flotar en algún lugar por encima de la escena, de mirar lo que le pasaba a esa niña como si fuera alguien más. En la escuela me volvía cada vez más transparente. Mis compañeros me evitaban, los maestros se preocupaban por mi comportamiento extraño, pero nadie hacía las preguntas correctas. ¿Cómo habrían podido imaginar que una niña de buena familia, criada por un hombre tan respetable como el doctor Santos, pudiera esconder tal angustia? La señora Pérez, mi maestra de 4º grado, era la única que realmente se preocupaba por mí. Era una mujer de unos 50 años, soltera, que había dedicado su vida a la educación de los niños con una pasión rara. Había notado mis moretones, esos que Miguel se cuidaba de colocar donde no se verían en tiempo normal. «Carmen, mi querida», me había dicho un día después de clase, «está todo bien en casa. Puedes hablarme, ¿sabes? A veces, los adultos hacen cosas que no están bien, y nunca es culpa de los niños». Había tenido ganas de contarle todo. Las palabras estaban ahí, listas para salir, pero la voz de Miguel resonaba en mi cabeza. «Nadie te va a creer jamás. Y si por milagro alguien te creyera, tu madre se moriría de pena. ¿Eso es lo que quieres?». Entonces había negado con la cabeza e inventado una historia de caída en la escalera. La señora Pérez no era tonta, pero ¿qué podía hacer sin pruebas concretas? Estábamos en 1959, en una Argentina todavía muy conservadora, donde la autoridad paterna era sagrada y donde no se cuestionaba la palabra de un hombre respetable como Miguel Santos. El doctor Santos continuaba su vida social brillante. Se había convertido en miembro del Concejo Municipal. Participaba activamente en las obras de caridad de la parroquia. Organizaba conferencias sobre salud animal que atraían a veterinarios de toda la región.
Su reputación crecía, y con ella, su sentimiento de impunidad. Incluso había comenzado a recibir en casa. Una vez al mes, organizaba cenas para los notables de la ciudad: el intendente, el cura, el director de la escuela, algunos comerciantes prósperos. Mamá se esmeraba, preparando comidas suntuosas, lustrando la platería, asegurándose de que todo fuera perfecto. Esas noches, yo era exhibida como un trofeo, la hijastra modelo, bien educada, que saludaba educadamente antes de ser enviada a su habitación. «Miren cómo Carmen se ha vuelto tan juiciosa y obediente», se jactaba Miguel delante de sus invitados. La educación, señores. Todo está en la educación. Una mano firme pero justa. Ese es el secreto. Y los comensales aprobaban, admirando la autoridad natural de este hombre que había sabido enderezar a una niña que era, según ellos, un poco demasiado salvaje cuando llegó a la familia. Lo que no veían era el terror en mis ojos cuando Miguel ponía su mano en mi hombro, o la forma en que me paralizaba cuando se acercaba demasiado. No notaban cómo me sobresaltaba al menor ruido, cómo temblaban mis manos cuando tenía que darle las buenas noches antes de subir a acostarme. Al crecer, comencé a entender la magnitud de la manipulación psicológica de la que era víctima. Miguel no se conformaba con abusar de mi cuerpo. Destruía metódicamente mi autoestima, mi capacidad de confiar, mi comprensión misma de lo que era normal y aceptable. Alternaba entre la violencia y una falsa ternura, entre las amenazas y los regalos. Un día podía golpearme por haber provocado sus agresiones, y al día siguiente regalarme un libro o un vestido, diciéndome cuánto me amaba. Esta alternancia estaba calculada para mantenerme en un estado de confusión permanente, para que nunca pudiera realmente odiarlo completamente, ni amarlo sinceramente. «Eres mi niña especial», me repetía después de cada agresión. «Tenemos algo único, tú y yo. Tu madre no podría entender, nadie podría entender. Es nuestro secreto precioso». Y en mi cabeza de niña traumatizada, estas palabras se mezclaban con la culpa, la vergüenza y un terror tan profundo que parecía haber echado raíces en mis huesos. El verano de mis 11 años, algo cambió. Mamá comenzó a enfermarse regularmente. Dolores de cabeza violentos, náuseas, mareos. Miguel, siempre tan atento, le recetaba medicamentos cada vez más fuertes. «Es el estrés», diagnosticaba con esa autoridad médica que no sufría contradicción alguna. «Las mujeres sensibles como tú necesitan mucho descanso». Con el tiempo, entiendo ahora que probablemente estaba envenenando lentamente a mi madre. No lo suficiente para matarla rápidamente. Miguel era demasiado inteligente para eso. Pero lo suficiente para mantenerla en un estado de debilidad que le impedía interrogarse demasiado sobre lo que pasaba a su alrededor. Mamá pasaba cada vez más tiempo en cama, y Miguel tenía, por lo tanto, cada vez más oportunidades de quedarse solo conmigo. Incluso había convencido a la escuela de dejarme salir más temprano ciertos días, alegando que necesitaba ayudar en casa debido a la enfermedad de mi madre. «Carmen es muy madura para su edad», explicaba a los maestros. «Es una niña muy responsable». Esas tardes eran mis momentos más temidos. Sola con él en esa gran casa silenciosa, sin esperanza de que alguien viniera y Tarrasuolas a interrumpir sus agresiones, vivía en el terror constante. Miguel parecía tomar un placer sádico en prolongar mi angustia, en hacerme esperar, en jugar con mi miedo como un gato con un ratón. Fue hacia esa época que comencé a desarrollar trastornos físicos. Migrañas terribles que me clavaban en la cama, problemas digestivos constantes, erupciones cutáneas inexplicables. Mi cuerpo manifestaba lo que mi mente no lograba expresar. Gritaba su angustia por todos los medios posibles. Miguel, como buen médico que era, siempre tenía una explicación tranquilizadora para estos síntomas.
Carmen está pasando por un período difícil, le explicaba a mamá con esa voz llena de compasión fingida. Ver a su madre enferma la afecta enormemente. Es psicosomático, muy frecuente en niños sensibles. Y me recetaba medicamentos, calmantes, analgésicos, a veces incluso somníferos suaves. Para ayudarte a dormir, mi pequeña princesa, decía al darme las pastillas. Lo que no me daba cuenta en ese momento es que esos medicamentos me hacían aún más vulnerable, aún menos capaz de resistir o defenderme. La comunidad continuaba venerando a Miguel Santos. Se había convertido en una figura ineludible de Córdoba, consultado sobre todos los temas, respetado por todos. Sus opiniones hacían autoridad, sus consejos eran seguidos ciegamente. ¿Quién habría podido imaginar que un hombre tan dedicado al bienestar de los animales, tan atento hacia su familia, tan generoso hacia los más necesitados, pudiera esconder tal monstruo? Esta respetabilidad era mi peor enemigo. Mientras más era admirado Miguel públicamente, más increíble se volvía mi testimonio potencial. ¿Quién creería a una niña perturbada contra un pilar de la comunidad? ¿Quién tomaría en serio las acusaciones de una niña visiblemente inestable contra un hombre de ciencia respetado? Miguel lo sabía y jugaba cínicamente con eso. Había construido a su alrededor una fortaleza de respetabilidad que lo volvía prácticamente intocable. Y yo era prisionera en esa fortaleza, invisible a los ojos del mundo, reducida al silencio por el terror y la manipulación. Lo que aún no sabía es que este periodo de mi vida, por atroz que fuera, estaba forjando en mí una determinación de acero que me serviría décadas más tarde. Cada humillación, cada agresión, cada noche de terror grababan en mi alma una sed de justicia que nunca se apagaría. Y llegaría un día en que esa niña rota se convertiría en la mujer que destruiría metódicamente todo lo que Miguel Santos había construido. Pero por ahora, yo era todavía esa niña aterrorizada que contaba los días, esperando secretamente que un milagro viniera a salvarla. El milagro que esperaba llegó bajo la forma más inesperada: la muerte de mi madre. Sé que puede parecer terrible decir esto, pero su desaparición fue mi primera liberación, aunque en ese momento solo añadiera a mi desesperación. Mamá se apagó en una noche fría de febrero de 1962. Yo tenía entonces 12 años. Oficialmente murió de una falla cardíaca debido a una enfermedad crónica no diagnosticada. Miguel había organizado perfectamente su partida. Los síntomas inexplicables, el debilitamiento progresivo, los medicamentos que enmascaraban más de lo que curaban. Nadie jamás cuestionó el diagnóstico del respetado doctor Santos. El funeral fue grandioso. Toda la ciudad estaba allí, rindiendo homenaje a esta pobre mujer tan valiente que había luchado contra la enfermedad con tanta dignidad. Miguel interpretaba al viudo desconsolado a la perfección, recibiendo las condolencias con una emoción que parecía tan sincera que incluso yo, que conocía su verdadera naturaleza, tuve un momento de duda. «Mi pobre pequeña Carmen», me decía la gente mientras me abrazaba. «Qué pena debes tener. Por suerte tienes un padrastro tan maravilloso para cuidarte». Y yo, vestida con mi vestido negro, los ojos enrojecidos por las lágrimas verdaderas que derramaba por mi madre, asentía en silencio, incapaz de explicar que mi mayor terror era justamente quedarme sola con ese hombre maravilloso. Porque eso era exactamente lo que iba a pasar. Con mamá desaparecida, nada retenía a Miguel. Ya no necesitaba interpretar la comedia del esposo amoroso. Ya no necesitaba esconderse. Ya no necesitaba esos medicamentos que adormecían a mi madre y le impedían hacer preguntas. Ahora estaba completamente a su merced. Las primeras semanas después del entierro, Miguel se mostró casi normal. Todavía interpretaba el papel del padrastro afligido delante de los vecinos y amigos
que venían regularmente a preguntar por nosotros. Carmen está pasando por un período muy difícil, explicaba con esa gravedad compasiva que dominaba también. Perder a su madre a esta edad es traumático. Trato de ser su padre y su madre a la vez, pero es un desafío enorme. La comunidad admiraba aún más a Miguel por su dedicación. ¡Qué hombre formidable!, decían las mujeres de la parroquia. Criar solo a una adolescente que ni siquiera es su verdadera hija. ¡Qué generosidad! Y Miguel bebía estos cumplidos como néctar, alimentando aún más su sentimiento de omnipotencia. Pero tan pronto como cesaron las visitas de cortesía, tan pronto como la atención de la ciudad se dirigió hacia otros temas, Miguel mostró su verdadero rostro. Sin mamá para interpretar la comedia, ya no necesitaba contenerse. Las agresiones se volvieron más frecuentes, más violentas, más degradantes. «Ahora me perteneces completamente», me decía con esa sonrisa cruel que me helaba la sangre. «No más mamá para protegerte, nadie más para interponerse entre nosotros. Eres mía, Carmen, y lo serás hasta que yo decida lo contrario». Tenía razón. Legalmente, estaba bajo su tutela. Socialmente, era su hijastra que él criaba por bondad de alma. Emocionalmente, era una niña traumatizada y aislada que no tenía a nadie a quien recurrir. Miguel había ganado en todos los frentes. Fue en esta época que desarrollé lo que los psicólogos llaman hoy un mecanismo de supervivencia: la disociación. Me volví experta en desconectarme de mi cuerpo durante las agresiones, en flotar por encima de la escena como un fantasma, observando a alguien más. Esta capacidad, adquirida en el dolor, me salvaría la salud mental y me sería extrañamente útil décadas más tarde. Mis resultados escolares, ya en caída libre, tocaron fondo. Los maestros se preocupaban, convocaban a Miguel para entrevistas. Pero él siempre tenía la explicación perfecta. Carmen está profundamente afectada por la muerte de su madre. Es un periodo difícil, pero con amor y paciencia lo lograremos. Y cuando la escuela sugería ayuda psicológica, Miguel desechaba la idea con un gesto. Carmen solo necesita tiempo y el amor de su familia. Los psiquiatras solo empeorarán su trauma al forzarla a revivir su dolor. Confíen en mí, soy médico. Su reputación era tal que nadie se atrevía a contradecir al doctor Santos. Y yo asistía a esas reuniones en silencio, incapaz de gritar la verdad, viendo a esos adultos bien intencionados que querían ayudarme sin entender que me entregaban atada de pies y manos a mi verdugo. La adolescencia empeoró las cosas. Mi cuerpo cambiaba, y Miguel observaba esas transformaciones con un interés malsano que me daba asco. «Te estás convirtiendo en toda una mujer», me decía examinándome como un objeto. «Pronto serás lo suficientemente grande para entender qué tan unidos estamos, tú y yo». Comencé a desarrollar trastornos alimentarios, comiendo lo menos posible para retrasar mi pubertad, para mantenerme lo menos femenina posible. Pero Miguel, como buen médico, vigilaba de cerca mi salud. Me recetaba suplementos alimentarios, me obligaba a comer, se aseguraba de que su inversión se mantuviera saludable. A los 14 años, intenté mi primera fuga. Había ahorrado algunos pesos, robado comida de la despensa, y partí una mañana muy temprano, esperando llegar donde mi tía Margarita, que vivía en Buenos Aires. Soñaba con contarle todo, con encontrar finalmente a alguien que me creyera y me protegiera. Pero era una niña ingenua que no sabía nada del mundo. La policía me alcanzó antes de que llegara siquiera a la estación. Miguel vino a buscarme a la comisaría, interpretando perfectamente al padrastro preocupado y aliviado. «Mi pobre niña», sollozaba delante de los policías. «Nunca aceptó la muerte de su madre. A veces imagina que puede ir a encontrarla en algún lugar».
Los policías tuvieron lástima de este hombre tan dedicado que debía manejar a una adolescente perturbada. Me dieron una lección sobre los peligros de la fuga, sobre la suerte que tenía de tener un padrastro tan comprensivo. Otros te habrían enviado a un reformatorio, me dijo el sargento. El doctor Santos solo quiere tu bien. El regreso a casa fue una pesadilla. Miguel me encerró en mi habitación durante una semana, dejándome salir solo para ir al baño bajo su vigilancia. ¿Quisiste escapar?, me dijo la primera noche, su voz helada de rabia contenida. Bueno, ahora vas a aprender lo que es ser verdaderamente prisionera. Esa semana de aislamiento estuvo puntuada por visitas nocturnas más violentas que nunca. Miguel quería quebrarme definitivamente, hacerme entender que toda resistencia era inútil. Y por un momento creí que lo había logrado. Caí en una depresión tan profunda que incluso él se preocupó. Pero fue exactamente en ese momento, cuando estaba en lo más bajo, que algo en mí se negó a morir. Una pequeña llama de rabia, de determinación, que comenzó a crecer lentamente. Miguel podía quebrar mi cuerpo, podía destruir mi presente, pero no podía tocar esa parte de mí que ya planeaba mi venganza futura. Comencé a observar a Miguel con otros ojos, a estudiar sus hábitos, sus debilidades, sus miedos, a memorizar cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos. No sabía aún cómo, no sabía aún cuándo, pero sabía que un día le haría pagar cada humillación, cada dolor, cada noche de terror. Esta determinación naciente me dio la fuerza para sobrevivir a los años que siguieron. Porque Miguel no había terminado conmigo. Me quedaban todavía 4 largos años para vivir bajo su techo. 4 años durante los cuales me transformaría sin quererlo en la persona que causaría su perdición. A los 16 años, descubrí por casualidad que Miguel llevaba un diario. Un cuaderno de cuero negro que escondía en un cajón secreto de su escritorio, en el cual consignaba meticulosamente sus experimentos conmigo. Al leer esas páginas repugnantes, entendí la magnitud de su perversidad, pero también entendí que tenía entre mis manos la prueba de sus crímenes. No tomé el diario. Era demasiado arriesgado. Pero comencé a memorizar su contenido, página tras página, durante mis incursiones clandestinas en su despacho. Y comencé a entender que Miguel no era solo un monstruo impulsivo. Era un depredador metódico que planeaba sus agresiones, que las analizaba, que se deleitaba con ellas por escrito. Este descubrimiento fue a la vez aterrador y liberador. Aterrador porque me mostraba que estaba en manos de alguien aún más peligroso de lo que imaginaba. Liberador porque me probaba que Miguel no era invencible. Dejaba rastros, tenía debilidades, y un día esas debilidades lo perderían. Fue a partir de ese momento que realmente comencé a planear mi supervivencia y mi venganza futura. Aún no sabía que esta venganza tomaría la forma más dulce y terrible que pudiera ser, la de encontrarme, décadas más tarde, en posición de darle a Miguel exactamente lo que se merecía. Mi mayoría de edad, el 15 de junio de 1966, marcó el comienzo de mi verdadera liberación. A los 18 años, era finalmente legalmente libre de irme, y Miguel ya no podía hacer nada para impedírmelo. Pero mi fuga no fue una partida precipitada. Había pasado meses planificando todo minuciosamente. Había encontrado un trabajo de auxiliar de enfermería en el Hospital General de Buenos Aires, gracias a un anuncio en el diario local. El salario era modesto, pero suficiente para alquilar una pequeña habitación en una residencia para mujeres jóvenes. Sobre todo me permitía comenzar mis estudios de enfermería por correspondencia, un sueño que alimentaba desde mi descubrimiento del diario de Miguel. Porque sí, había decidido convertirme en enfermera. No por vocación caritativa, sino por cálculo frío. Quería entender la medicina,
aprender el lenguaje del cuerpo humano, dominar los secretos que Miguel usaba para hacer sufrir. Si algún día debía enfrentarlo en igualdad de condiciones, necesitaba sus propias armas. El día de mi partida, Miguel intentó una última vez retenerme. «Carmen, mi pequeña princesa», me dijo con esa voz melosa que tanto odiaba. «No puedes irte así. Eres demasiado joven, demasiado frágil. El mundo es peligroso para una chica como tú». Pero por primera vez en mi vida, miré a ese hombre directamente a los ojos, sin temblar. «Ya no soy su pequeña princesa», le respondí con una voz que la rabia volvía perfectamente estable. «Y nunca más lo seré». Intentó tomarme del brazo como había hecho tantas veces antes, pero retrocedí de un salto. «Si me toca una sola vez más», le siseé entre dientes. «Grito tan fuerte que todo el barrio lo escuchará. Y esta vez, le contaré todo a todo el mundo». Miguel se paralizó. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. Se daba cuenta de que ya no era la niña aterrorizada que podía manipular a voluntad. Me había convertido en una mujer joven que ya no tenía nada que perder. Y esa era la cosa más peligrosa que podía existir para un hombre como él. Mi nueva vida en Buenos Aires fue difícil, pero cada día de libertad era un regalo inestimable. Trabajaba largas horas en el hospital, estudiaba por las noches, vivía de pan y sopa para ahorrar cada centavo. Pero era libre, libre de decidir mis días, libre de decir que no, libre de soñar con un futuro que me pertenecería enteramente. Mis colegas me encontraban extraña. Era esa joven silenciosa que nunca hablaba de su familia, que nunca tenía visitas, que rechazaba educadamente todas las invitaciones sociales. «Carmen vive como una monja», bromeaban amablemente. No podían entender que la soledad era para mí un lujo increíble después de tantos años de terror. Durante 3 años viví así, construyendo pacientemente mi nueva identidad. Sobresalía en mis estudios. El sufrimiento me había enseñado la disciplina y la concentración. Ascendía lentamente en la jerarquía hospitalaria, pasando de auxiliar de enfermería a enfermera auxiliar, luego a enfermera diplomada. En 1969, a los 21 años, tuve mi primera relación amorosa verdadera con Juan Carlos, un joven médico interno de cirugía. Era un hombre dulce y paciente que nunca trató de forzar mis barreras. Tomó meses antes de que pudiera aceptar sus caricias sin temblar, años antes de que pudiera hacer el amor, sin ver el rostro de Miguel. Juan Carlos no sabía nada de mi pasado. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo contarle a este hombre bueno e inocente los horrores que había vivido? Inventé una historia de familia disfuncional, de un padrastro estricto pero respetable, no completamente falso, después de todo. Nos casamos en 1971 y me convertí en Carmen Morales. Tuve la impresión de renacer con ese nuevo nombre, como si pudiera finalmente enterrar definitivamente a Carmen Santos, esa niña rota que aún perseguía mis pesadillas. Durante 15 años llevé una vida casi normal. Juan Carlos y yo tuvimos 2 hijos, Sofía en 1973 y Tomás en 1976. Ser madre me aterrorizó al principio. ¿Cómo proteger a mis hijos cuando yo misma había estado tan mal protegida? Pero ese miedo me volvió hipervigilante, tal vez demasiado. Escrutaba a cada adulto que se acercaba a mis hijos. Les enseñaba desde muy pequeños a decir que no, a gritar, a defenderse. «Eres un poco paranoica con los niños», me decía a veces Juan Carlos con esa ternura divertida de los hombres que crecieron en familias normales. No podía entender que mi paranoia estaba justificada, que era el fruto de una experiencia que no lograba compartir ni siquiera con él. Profesionalmente me especializaba en cuidados geriátricos. Me gustaba trabajar con personas mayores. Su vulnerabilidad despertaba en mí una compasión que había creído muerta, y su sabiduría me tranquilizaba. Desarrollaba una reputación de enfermera excepcional,
capaz de calmar a los pacientes más difíciles, de entender sus necesidades antes de que las expresaran. Durante todos estos años, no tuve noticias de Miguel. Sabía que aún vivía en Córdoba. Algunas búsquedas discretas me lo habían confirmado. Su reputación estaba intacta, su carrera floreciente. Incluso había sido condecorado por la municipalidad por sus servicios prestados a la comunidad. Esta injusticia me carcomía, pero me consolaba diciéndome que mi venganza vendría algún día. Y entonces, en 1986, todo cambió. Juan Carlos murió brutalmente de un aneurisma cerebral. En pocos minutos, mi vida cuidadosamente reconstruida se derrumbó. Tenía 38 años, 2 hijos adolescentes que criar sola, y de repente, todo el dolor que había enterrado durante años volvió a la superficie. El duelo despertó todos mis demonios. Las pesadillas regresaron, más violentas que nunca. Volví a ver a Miguel, escuchaba su voz, sentía sus manos sobre mí. La terapia me ayudó a entender que la muerte de Juan Carlos había reactivado mi trauma de abandono. Perder al hombre que me protegía me sumergía de nuevo en el terror de la niña indefensa. Fue en esta época que tomé una decisión que cambiaría mi vida. Comencé a indagar en el pasado de Miguel. Aún no para planear una venganza, sino para entender. ¿Era yo quien había provocado sus agresiones? ¿Había habido otras víctimas? ¿Era un caso aislado o el eslabón de una cadena más larga? Mis investigaciones me llevaron a una verdad aterradora. Miguel no había casado con mi madre por amor. La había elegido porque era viuda, vulnerable, y sobre todo porque tenía una hija de la edad que le interesaba. Descubrí que antes de nosotras había tenido otras familias, otras mujeres solas a las que había salvado de la pobreza. Una antigua secretaria del registro civil, a quien le había contado que hacía investigaciones genealógicas, me habló de una tal Margarita Blanco, viuda con una hija, que había vivido con Miguel en los años 1940. Se divorciaron después de solo 2 años. Me había confiado. La niña tenía problemas de comportamiento, parece, muy perturbada. La madre ya no lograba manejarla. Logré encontrar el rastro de Margarita Blanco. Vivía en un hospicio cerca de Rosario, carcomida por el alcoholismo y la demencia precoz. Pero en sus momentos de lucidez, me contó una historia que me heló la sangre. Su hija Emilia había sufrido los mismos horrores que yo. Pero a diferencia de mí, no había sobrevivido psicológicamente. Se había suicidado a los 16 años. Miguel era un monstruo, me susurró Margarita durante mi última visita, sus ojos recuperando súbitamente una claridad terrible. Pero nadie nos creyó. Era demasiado respetado, demasiado importante. Mi pequeña Emilia gritaba por las noches, se arañaba hasta sangrar, pero yo era demasiado débil, demasiado dependiente de él para protegerla. Esta revelación cambió algo fundamental en mí. Ya no era solo una víctima buscando su propia justicia. Era la sobreviviente de un depredador en serie que había destruido otras vidas y que probablemente continuaba destruyéndolas. Mi sed de venganza se transformó en misión sagrada. Intensifiqué mis investigaciones. Aparecieron otros nombres, otras familias rotas por Miguel Santos. Algunas víctimas habían muerto, otras habían desaparecido en la marginalidad. Unas pocas habían sobrevivido, pero se negaban a hablar. Dondequiera que Miguel había pasado, dejaba detrás un rastro de destrucción cuidadosamente camuflado por su respetabilidad. Fue entonces que supe que Miguel, ahora de 75 años, comenzaba a mostrar los primeros signos de demencia senil. Su memoria flaqueaba, sus facultades declinaban lentamente, y de repente entendí que el destino me ofrecía la oportunidad perfecta para mi venganza. Porque resulta que un puesto de enfermera a domicilio acababa de liberarse en Córdoba para ocuparse específicamente de personas mayores en pérdida de autonomía. ¿Y quién estaba mejor situada que yo
Carmen Morales, enfermera experimentada especializada en geriatría, para postular a ese puesto. En septiembre de 1990, regresé a Córdoba después de 24 años de ausencia. La ciudad había cambiado, se había modernizado, pero la esencia seguía siendo la misma. Esa pequeña comunidad donde todo el mundo se conoce, donde los secretos se susurran detrás de las cortinas, donde la respetabilidad es una moneda de cambio más preciosa que el oro. Tenía 52 años. Era una mujer madura de cabello canoso, con arrugas cavadas por las pruebas y una mirada que la experiencia había endurecido. Nadie podía reconocer en mí a la pequeña Carmen Santos, que había huido de la ciudad tantos años atrás. Además, ahora era Carmen Morales, viuda respetable, enfermera diplomada con excelentes referencias. Mi candidatura para el puesto de enfermera a domicilio fue aceptada sin dificultad. Mi especialización en geriatría, mis años de experiencia, mis cartas de recomendación impecables, todo jugaba a mi favor. El director del servicio de cuidados domiciliarios incluso me dijo que era raro encontrar a alguien tan calificado que aceptara volver a trabajar en una pequeña ciudad de provincia. «¿Sabe, señora Morales?», me había explicado durante la entrevista. «Tenemos un paciente particularmente difícil. Un hombre mayor, antiguo veterinario muy respetado, pero que se está volviendo cada vez más complicado con la edad. Ya hizo huir a 3 enfermeras. ¿Cree que puede ocuparse de él?». Había sonreído con esa dulzura profesional que había perfeccionado a lo largo de los años. «Las personas mayores en dificultad son mi especialidad, señor director. Tengo mucha paciencia y experiencia con este tipo de paciente». Lo que no dije es que había esperado este momento durante décadas. Miguel Santos aún vivía en la misma gran casa burguesa de mi infancia. A los 78 años, se había convertido en un anciano frágil, pero su prestancia natural no había desaparecido completamente. Cuando me presenté en su puerta esa primera mañana de octubre, vestida con mi blusa blanca de enfermera y portando mi maletín médico, me recibió con esa cortesía un poco altiva de los antiguos notables. «Así que usted es mi nueva enfermera», dijo examinándome de pies a cabeza. «Espero que sea más competente que las anteriores. Los jóvenes de hoy no tienen disciplina, ningún respeto por sus mayores». Lo miré directamente a los ojos, esa mirada que me había aterrorizado durante tantos años, y sentí nada. Ni miedo, ni cólera, ni siquiera odio. Solo una fría determinación y, extrañamente, una especie de lástima por este anciano disminuido que no sospechaba que su némesis acababa de cruzar el umbral de su casa. «Señor Santos», respondí con una sonrisa profesional perfecta. «Estoy aquí para ayudarlo. Nos vamos a llevar muy bien, estoy segura». Los primeros días estuvieron dedicados a la observación. Miguel sufría de un inicio de Alzheimer, pero sus facultades aún no estaban demasiado alteradas. Todavía era capaz de mantener conversaciones coherentes, de recordar su pasado reciente, de vivir de forma relativamente autónoma. Mi papel se limitaba por ahora a administrarle sus medicamentos, verificar su tensión, asegurarme de que se alimentara correctamente. Pero también estudiaba sus hábitos, sus debilidades, sus temores nacientes. El Alzheimer es una enfermedad cruel que comienza con pequeños olvidos, momentos de confusión que aterrorizan a quienes la sufren. Miguel trataba de esconder sus fallas, pero yo las veía, las catalogaba, las memorizaba. La casa casi no había cambiado desde mi infancia. Los mismos muebles, las mismas cortinas, el mismo olor a cera y desinfectante médico. Mi habitación de niña había sido transformada en despacho, pero al pasar por delante, aún sentía que se me encogía el estómago. Las paredes guardan la memoria de los gritos silenciosos. Miguel vivía solo. Nunca había tenido hijos biológicos, y los pocos parientes lejanos que le quedaban
Solo venían a verlo en las grandes ocasiones. Los antiguos amigos y colegas se hacían cada vez más escasos. La vejez y la enfermedad asustan a quienes aún se sienten sanos. Después de algunas semanas, comencé a introducir sutilmente elementos perturbadores en nuestras conversaciones. Preguntas inocentes que despertaban recuerdos enterrados, alusiones a su pasado que lo incomodaban. «Señor Santos», le dije una mañana mientras le preparaba sus medicamentos. «Tuvo una vida tan rica. Estuvo casado. ¿Tuvo hijos?» Su rostro se ensombreció. «Estuve casado, sí. Francisca, una mujer encantadora, pero frágil. Murió joven, desafortunadamente». «Qué triste. ¿Y no tuvieron hijos juntos?» «No, pero Francisca tenía una hija de un primer matrimonio. Carmen, una niña. Difícil». Sentí que mi corazón se aceleraba, pero mi voz se mantuvo perfectamente neutra. «¿Difícil cómo?» Miguel hizo un gesto vago, como para ahuyentar un recuerdo desagradable. «Perturbada, inestable. La muerte de su madre la afectó. Terminó yéndose. Dios sabe qué fue de ella». «¿Nunca se preocupó por ella?» Me miró con un dejo de irritación. «¿Por qué todas estas preguntas sobre el pasado, enfermera?» «Lo hecho está. Esa niña eligió rechazar el amor y la estabilidad que le ofrecía. Es su problema». Pero había visto algo en sus ojos. Un destello de miedo, tal vez. O de culpa. Miguel aún no estaba lo suficientemente disminuido como para haber olvidado sus crímenes. Solo lo suficiente para no poder controlarlos totalmente. Intensifiqué mi estrategia. Cada día traía pequeños elementos que lo llevaban hacia sus recuerdos más oscuros. Una canción en la radio que había sido popular en los años 1950. Una foto en una revista mostrando a una niña de cabello rizado. Un perfume que usaba y que se parecía al de mi madre. Miguel se volvía cada vez más nervioso, cada vez más agitado. Comenzó a tener insomnio, pesadillas. A veces lo encontraba de pie en el pasillo en plena noche, mirando fijamente la puerta de lo que había sido mi habitación de niña. «Señor Santos», le decía con esa solicitud fingida que había aprendido de él. «Parece perturbado estos últimos tiempos. ¿Quiere que hablemos? A veces, evocar el pasado puede ayudar a apaciguar el espíritu». Y lentamente, muy lentamente, Miguel comenzó a confesarse. No directamente al principio. Era demasiado inteligente para eso. Incluso disminuido. Pero por fragmentos, por alusiones, por esos lapsus que provoca la enfermedad de Alzheimer. «Esa niña, Carmen», murmuraba a veces, pensando que no lo escuchaba. «Era tan tentadora, tan inocente. ¿Cómo puede un hombre resistir tanta pureza?» O también, «Francisca no entendía nada. Era demasiado ingenua, demasiado frágil. Si hubiera sabido...». Pero no podía entender las necesidades de un hombre. Solo Carmen entendía. Estas confesiones a medias eran como puñaladas en mi corazón, pero también como pruebas que acumulaba pacientemente. Miguel estaba reviviendo sus crímenes en la confusión de su enfermedad, y yo estaba ahí para escuchar todo, grabar todo, memorizar todo. Un día encontré entre sus pertenencias el famoso diario de cuero negro que había descubierto en mi adolescencia. Lo había guardado durante todos estos años, ese testimonio escrito de su perversidad. Al hojearlo descubrí que mis sospechas se confirmaban. Había otros nombres, otras víctimas, otros experimentos, cuidadosamente documentados. Pero también descubrí algo que me heló la sangre. Miguel no solo había abusado de mí y de las otras, había matado a mi madre. El diario detallaba con una precisión clínica cómo la había envenenado lentamente, gradualmente, enmascarando los síntomas bajo diagnósticos falsos. Francisca Jiménez Santos había muerto asesinada, y su asesino había sido llorado como un viudo ejemplar.
Esta revelación cambió la naturaleza de mi misión. Ya no estaba ahí por una simple venganza personal. Estaba ahí para hacer justicia a todas sus víctimas, incluyendo a mi madre. Y ahora tenía entre mis manos todas las pruebas necesarias para destruir no solo a Miguel, sino también la memoria que dejaría detrás de él. Era hora de pasar a la fase final de mi plan. Miguel Santos iba a pagar, pero no de la forma en que se lo esperaba. Su castigo estaría a la altura de sus crímenes. Lento, metódico y de una crueldad psicológica perfectamente calculada. Mi venganza comenzó con algo que Miguel no podía entender. La bondad. Una bondad implacable, metódica, que lo destruiría desde adentro más seguramente que cualquier violencia física. Comencé mejorando considerablemente sus condiciones de vida. Miguel tenía la costumbre de vivir en cierto desorden desde que estaba solo. Ropa sucia, comidas descuidadas, casa mal mantenida. Yo cambié todo. Organicé su vida con un cuidado maníaco, anticipando cada una de sus necesidades, creando a su alrededor un capullo de confort absoluto. «Señora Morales», me decía con una sorpresa creciente, «usted es extraordinaria. Nunca tuve una enfermera tan atenta». Sonreía con esa dulzura que había aprendido a perfeccionar. «Es normal, señor Santos. Usted se merece lo mejor. Un hombre que tanto ha dado a su comunidad debe ser tratado con respeto y consideración». Pero detrás de esta solicitud aparente, yo tejía pacientemente mi red. Comencé introduciendo en sus medicamentos dosis ínfimas de sustancias que amplificaban los efectos de su demencia naciente. Nada detectable, nada mortal. No era una asesina, pero compuestos que aceleraban la confusión, que volvían los recuerdos más vívidos y dolorosos, que fragilizaban sus defensas psicológicas. Miguel comenzaba a vivir en un estado permanente de turbación mental, donde el pasado y el presente se mezclaban. A veces me hablaba como si fuera mi madre, otras veces como si fuera yo misma de niña. Estas confusiones eran para mí oportunidades de oro para hacerlo hablar, para llevarlo a revivir sus crímenes con una intensidad creciente. «Francisca», me decía ciertas mañanas, los ojos perdidos en el vacío, «hay que vigilar a Carmen. Esa niña me mira de una forma. No es normal para su edad». «¿Qué quieres decir, Miguel?», respondía imitando la voz dulce de mi madre, esa voz que había escuchado durante años antes de que él la hiciera callar para siempre. «Me provoca. Lo hace a propósito. Una niña de su edad no debería tener esa mirada. Es ella quien empieza, Francisca. Es ella quien viene a buscarme». Y yo lo alentaba a continuar, a detallar sus fantasías repugnantes, a revivir cada momento de sus agresiones como si las cometiera de nuevo. Pero esta vez no había una niña aterrorizada para sufrir sus violencias. Solo estaba yo, esa mujer madura que grababa cada una de sus palabras, que memorizaba cada confesión, que construía pacientemente el expediente de su culpabilidad. Instalé discretamente micrófonos en toda la casa. Oficialmente, era para vigilar sus posibles caídas, una medida de seguridad completamente normal para una persona mayor. En realidad, grababa todo. Sus confesiones delirantes, sus pesadillas habladas, sus momentos de lucidez aterradora, donde se daba cuenta de lo que había hecho. Lo más cruel es que Miguel comenzaba a encariñarse conmigo. En su confusión creciente, me había convertido en la única constante de su vida, la única persona que no lo juzgaba, que lo escuchaba con paciencia. Me contaba detalles de su vida que nadie más conocía, me mostraba fotos de familia, compartía conmigo sus miedos y arrepentimientos. «Sabe, señora Morales», me dijo un día con una emoción sincera, «usted es como la hija que nunca tuve, atenta, comprensiva. Si Carmen hubiera sido como usted, todo habría sido diferente».
Esos momentos eran los más difíciles para mí. Ver a este hombre vulnerable, disminuido por la edad y la enfermedad, confiar en mí mientras yo preparaba su destrucción. Había algo profundamente perturbador en esta intimidad forzada con mi verdugo de la infancia. Pero recordaba el diario, las otras víctimas, mi madre asesinada, y mi resolución se reforzaba. Miguel Santos había tenido 70 años para expresar arrepentimientos sinceros, para reconocer sus crímenes, para pedir perdón. Nunca lo había hecho. Incluso en su demencia, continuaba culpando a sus víctimas. Después de 6 meses de este tratamiento, Miguel se había vuelto completamente dependiente de mí psicológicamente. Entraba en pánico cuando llegaba tarde. Me buscaba constantemente con la mirada. Se aferraba a mi presencia como un niño a su madre. Esta dependencia era exactamente lo que había planificado. Haría que la continuación de mi plan fuera aún más devastadora. Fue entonces que comencé la segunda fase, la revelación progresiva de quién era yo realmente. Primero introduje pequeñas pistas, fotos de mi infancia que dejaba accidentalmente por ahí. Comentarios anodinos sobre mi pasado que podían despertar sus sospechas. Gestos, expresiones, entonaciones que recordaban vagamente a la pequeña Carmen que había torturado. Miguel comenzó a mirarme extrañamente, como si algo lo perturbara sin que pudiera identificar qué. «Señora Morales», me decía a veces, «usted me recuerda a alguien, pero no logro recordar a quién». «¿En serio?», respondía inocentemente. «¿A quién?». «No sé, una niña que conocí hace mucho tiempo. Pero es imposible, por supuesto. Esa niña sería una mujer adulta ahora, si aún vive». Un día di un paso más. Mientras me contaba por enésima vez sus fantasías sobre la pequeña Carmen, le pregunté, ¿y si esa Carmen se hubiera convertido en enfermera? ¿Si hubiera regresado para cuidarlo? ¿Qué sentiría? Miguel se paralizó. Por primera vez en meses, sus ojos recuperaron una claridad perfecta, una lucidez aterradora. Me miró largamente, analizando cada rasgo de mi rostro, buscando en mis facciones de mujer madura las huellas de la niña que había destruido. «No», murmuró, su voz temblando de miedo. «No es posible. Carmen se fue. Desapareció. Nunca volvería». «¿Por qué nunca volvería, señor Santos? ¿Qué le hizo para que nunca pudiera volver?». Y ahí, en ese momento de pánico absoluto, Miguel comenzó a confesarlo todo. No de forma organizada, no de manera coherente, pero en un torrente de palabras desesperadas, como una represa que cede bajo la presión. Habló de su obsesión por las niñas, de la forma en que elegía a sus víctimas, de sus técnicas de manipulación. Describió con una precisión atroz lo que me había hecho sufrir, lo que había hecho a las otras. Confesó el asesinato de mi madre. Explicó cómo había organizado su muerte lenta para poder tenerme completamente a su merced. Y durante todo este tiempo, yo grababa. Cada palabra, cada detalle, cada confesión era capturada por mis micrófonos ocultos, documentada para la posteridad. Cuando Miguel finalmente se dio cuenta de quién era yo realmente, cuando comprendió que la pequeña Carmen aterrorizada se había convertido en esta mujer que ahora controlaba completamente su vida, se hundió en un pánico que lo hizo caer definitivamente en la demencia profunda. «Carmen, mi pequeña princesa», balbuceaba, oscilando entre el terror y esa afección perversa que siempre había sentido por mí. «Regresaste por mí». «Sí, Miguel», respondí por primera vez llamándolo por su nombre, abandonando el respeto fingido que le había mostrado durante meses. «Regresé, y ahora vas a pagar por todo lo que hiciste». Pero mi venganza no había terminado. De hecho, apenas comenzaba, porque ahora tenía entre mis manos todo lo necesario para destruir no solo a Miguel,
sino también el legado de respetabilidad que había construido cuidadosamente durante décadas. Y me aseguraría de que esta destrucción fuera pública, espectacular, y que hiciera justicia a todas sus víctimas, vivas y muertas. La caída de Miguel Santos fue tan espectacular como su reputación había sido brillante. Pero no actué de forma impulsiva. Había esperado 40 años para mi venganza. Bien podía esperar unos meses más para que fuera perfecta. Primero, contacté a las familias de las otras víctimas que había identificado durante mis investigaciones. Algunas se habían negado a hablar durante décadas, aterrorizadas por la respetabilidad de Miguel y su propia vergüenza. Pero cuando les llevé las pruebas, las grabaciones de sus confesiones, las páginas de su diario íntimo, los detalles que solo su verdugo podía conocer, encontraron el valor para testimoniar. Margarita Blanco, la madre de Emilia que se había suicidado, aún estaba viva en su hospicio. En un momento de lucidez, aceptó grabar un testimonio en video donde acusaba formalmente a Miguel de haber destruido a su hija. «Guardé silencio por cobardía», decía frente a la cámara, sus ojos recuperando una llama que nunca le había visto. «Pero ahora que sé que hubo otras víctimas, no puedo seguir callando». También encontré el rastro de María Duarte, otra sobreviviente que ahora vivía en Mar del Plata bajo un nombre falso. Había logrado rehacer su vida, pero las cicatrices de su infancia aún eran visibles. Cuando le expliqué mi plan, lloró durante 1 hora entera. «Nadie nos creyó nunca», repetía. «Nadie quiso ver jamás quién era realmente ese hombre». El momento que había elegido para revelar la verdad no era casualidad. En junio de 1991, la Municipalidad de Córdoba había decidido organizar una gran ceremonia para celebrar los 50 años de carrera de Miguel Santos. Una calle iba a ser bautizada con su nombre, una placa conmemorativa instalada frente a su antigua clínica veterinaria. Todo lo que la ciudad contaba de personalidades importantes estaría presente. Miguel, a pesar de su demencia avanzada, debía ser el invitado de honor de esta ceremonia. Los organizadores pensaban que eso le haría bien, que podría estimular su memoria deficiente. No sabían que preparaban en realidad el teatro de su destrucción pública. Preparé minuciosamente este día como un director prepara su estreno. Había contactado discretamente a varios periodistas, prometiéndoles una revelación que haría escándalo. Había organizado la presencia de las familias de las víctimas, dándoles cita cerca del municipio, para una sorpresa. Incluso había previsto un sistema de sonorización portátil, oficialmente para ayudar a Miguel a escuchar mejor los discursos. El día señalado, toda la ciudad estaba de fiesta. Miguel, que había vestido con cuidado y que parecía casi lúcido gracias a los medicamentos que le había administrado, estaba sentado en primera fila, sonriendo vagamente a los aplausos de la multitud. El intendente estaba pronunciando un discurso laudatorio sobre este gran hombre que consagró su vida al servicio de nuestra comunidad. Fue en ese momento que puse mi plan en ejecución. «Disculpen», dije levantándome y acercándome al micrófono. «Pero hay algo que esta asamblea debe saber antes de honrar a este hombre». La multitud murmuró, sorprendida por esta interrupción. El intendente trató de protestar, pero yo ya había tomado el micrófono. Y con una voz clara, pausada, sin emoción aparente, comencé a contar la verdad. «Señoras y señores, me llamo Carmen Morales, nacida Santos. Soy la enfermera que cuida al señor Santos desde hace varios meses. Pero también soy la niña que él violó durante años, cuando tenía entre 8 y 18 años». El silencio que siguió era ensordecedor. Entonces activé mi sistema de sonorización y difundí las grabaciones que había acumulado. La voz de Miguel, perfectamente reconocible, describiendo con una precisión clínica sus agresiones contra mí y otras niñas, sus confesiones detalladas sobre el asesinato de mi madre,
sus fantasías repugnantes que revelaban la magnitud de su perversidad. La reacción de la multitud fue inmediata y violenta. Gritos de horror, exclamaciones de asco, gente que abandonaba precipitadamente el lugar. El intendente, lívido, trataba de retomar el control de la situación, pero era demasiado tarde. Los periodistas presentes habían comenzado a filmar, a tomar fotos, a grabar esta revelación explosiva. Miguel, él, había permanecido sentado, mirando el vacío con esa expresión ausente que le daba su enfermedad. A veces parecía reconocer su propia voz en las grabaciones, y su rostro se contorsionaba en una mueca de terror infantil. «Carmen», murmuraba, «mi pequeña princesa, viniste». Entonces las familias de las otras víctimas se adelantaron. Margarita Blanco, que había hecho venir especialmente para la ocasión, tomó el micrófono con una mano temblorosa. «Este hombre mató a mi hija», dijo con una voz quebrada. «La destruyó psicológicamente hasta que prefirió morir antes que seguir viviendo con lo que él le había hecho». Una a una, otras voces se alzaron. Testimonios que había recolectado a lo largo de los meses, familias que finalmente habían encontrado el valor para hablar. La imagen de Miguel Santos, pilar de la comunidad, se derrumbaba en vivo delante de cientos de personas. La policía llegó rápidamente, pero no para arrestar a Miguel. Su demencia lo volvía legalmente irresponsable. Vinieron para manejar a la multitud enfurecida que comenzaba a agitarse peligrosamente. Algunos querían linchar a este anciano que había engañado a todo el mundo durante tanto tiempo. Yo miré este caos con una satisfacción fría. Miguel Santos, que había construido su vida sobre la mentira y la respetabilidad ficticia, veía todo derrumbarse en pocos minutos. Su reputación estaba aniquilada, su nombre se había vuelto sinónimo de horror, su legado transformado en oprobio. Pero no había terminado. En los días que siguieron, el caso ocupó la primera plana de todos los diarios regionales, luego nacionales. La historia de esta enfermera que había reencontrado a su verdugo de la infancia décadas más tarde y orquestado su caída pública, fascinaba a los medios. Programas de televisión me invitaron. Periodistas escribieron libros sobre esta venganza perfecta. Miguel fue internado en un establecimiento especializado para enfermos de Alzheimer. Aún vive ahí hoy, totalmente desconectado del mundo, sin reconocer ya a nadie. A veces, parece, repite mi nombre como una letanía. Carmen, Carmen, mi pequeña princesa. Pero ya no sabe quién soy, ni lo que me hizo. En cuanto a mí, encontré una paz que ya no esperaba. No solo porque tuve mi venganza, aunque no voy a negar que ver a Miguel destruido públicamente me aportó una satisfacción inmensa, sino sobre todo porque pude dar una voz a todas sus víctimas, incluyendo a mi madre. El dinero de Miguel, sus bienes, todo fue confiscado para indemnizar a las familias de las víctimas. Su gran casa fue transformada en centro de acogida para niños en dificultad. Su clínica veterinaria fue demolida. Incluso su tumba, cuando muera, no llevará su nombre. Me aseguré de que nada subsista de su paso por la tierra. Me tomó más de 40 años entender que la mejor venganza no siempre es la violencia física. A veces es la destrucción metódica de todo lo que una persona ha construido. La revelación pública de su verdadera naturaleza. El borrado completo de su legado. Miguel Santos quería ser admirado, respetado, venerado. Soñaba con dejar detrás de él la imagen de un gran hombre. En lugar de eso, solo dejará el recuerdo de un monstruo. Y yo tuve la satisfacción de ver esta transformación operarse en vida. Hoy, a los 72 años, puedo finalmente decir que esa niña aterrorizada que era, obtuvo justicia. No solo para ella, sino para todas las otras. Y si mi historia puede alentar a otras víctimas a hablar, a luchar, a nunca renunciar a obtener justicia, entonces todos estos años de sufrimiento no habrán sido en vano.
Porque vean, los monstruos cuentan con nuestro silencio para prosperar. Apuestan a nuestra vergüenza, nuestro miedo, nuestro sentimiento de impotencia. Pero cuando encontramos el valor de hablar, cuando nos negamos a llevar solas el peso de sus crímenes, entonces recuperamos el poder que nos robaron. Miguel Santos creyó haberme destruido. En realidad me forjó. Creó, sin saberlo, el instrumento de su propia destrucción. Y eso es la más hermosa de las ironías. Si ustedes también han sido víctimas de abuso, si conocen a alguien que sufre en silencio, sepan que nunca es demasiado tarde para actuar. La justicia puede tomar tiempo, pero siempre termina llegando para quienes tienen el valor de buscarla. No duden en darle like a este video y compartirlo si mi historia los ha conmovido. Suscríbanse al canal para escuchar otros testimonios de supervivencia y valor. Y sobre todo, nunca olviden, son más fuertes de lo que piensan y merecen justicia y reparación. La pequeña Carmen aterrorizada de mi infancia puede finalmente descansar en paz. Carmen Morales, ella, continúa viviendo, libre y en paz, con la satisfacción del deber cumplido.